Bueno, en esta siguiente parte hablaremos acerca de la irrigación del encéfalo. Bueno, ¿qué sabemos del encéfalo? Bueno, el encéfalo, como ya hemos comentado, depende de dos sistemas de irrigación. El sistema vértebro-basilar, que podemos verlo acá, ¿cierto? Y lo vemos acá, y el sistema carotidio. Prácticamente el encéfalo tiene una irrigación constante, recibe gran parte del flujo sanguíneo del gasto cardíaco. Esto prácticamente es el 2% de todo el peso corporal y consume alrededor del 20% del oxígeno que se difunde por el intercambio respiratorio. Por lo tanto, tiene un metabolismo muy activo del encéfalo y va a estar irrigado por estas dos principales vías, la vértebro cierto basilar y tenemos el sistema carotidio interno. Bueno, el sistema carotidio, ¿de acuerdo? Se encarga de irrigar principalmente la parte anterior, ¿de acuerdo? Y superior del encéfalo, mientras que el sistema vértebro-basilar se encarga de irrigar al tronco encefálico, al cerebelo mismo, ¿cierto? Y la parte posterior del encéfalo. Y el punto donde el sistema carotidio con el sistema vértebro-basilar se reúnen forman el círculo arterial cerebral o el polígono de Willis que podemos ver acá. Entonces, aquí tenemos al sistema vértebro-basilar y tenemos acá al sistema carotidio. Comencemos, ¿cierto?, con el sistema carotidio. Bueno, el sistema carotidio, ¿de acuerdo? Es un sistema, ¿de acuerdo?, que corresponde al sistema de irrigación anterior. Ella la encontramos a la altura de la vértebra cervical 4, ¿cierto? Donde la arteria carótida común se bifurca en sus dos ramas terminales, carótida externa, carótida interna. Esto ocurre al nivel de la vértebra cervical 4 del borde superior del cartílago tiroides. Y esta arteria asciende sin dar ninguna rama colateral por la región cervical, de ahí que se va a llamar porción cervical, y cuando ingresa a la porción petrosa del temporal, se llama porción petrosa, pero en su camino también perfora a los senos de la dura madre, principalmente al cavernoso, y se va a llamar porción cavernosa, para que después salga del cráneo y forme esta porción cerebral y dé origen a sus dos ramas terminales, la cerebral, de acuerdo, anterior y la media. ¿Qué ocurre ahora con el sistema vértebro-basilar? Bueno, con el sistema, de acuerdo, vértebro-basilar, podemos decir lo siguiente. Este es un sistema que se origina a partir de las vertebrales que nacen de ambas subclavias, como ya hemos comentado, ascienden por los forámenes transversos de las vértebras cervicales, de cervical 1, el atlas, hasta cervical 6. Y cuando una vez que llegan al atlas y salen del atlas por el foramen prácticamente transverso, se anastomosan y forman esta arteria que es la arteria basilar. ¿De acuerdo? Que eso ocurre pasado el foramen magno. Este sistema cardiovascular da varias arterias, ¿de acuerdo? Da ramas principales, por ejemplo, como las arterias espinales que ya fueron descritas anteriormente, las espinales anteriores, las espinales posteriores y la arteria cerebelosa, ¿de acuerdo? La cerebelosa posterior e inferior o la pica, ¿de acuerdo? Que contribuye a irrigar la cara inferior del cerebelo. Mientras que la arteria basilar, ¿de acuerdo? Es la unión de las dos arterias vertebrales, la basilar, y viaja por la cara anterior del bulbo, ¿cierto? Del bulbo del tronco encefálico y discurre por la porción medial del tronco encefálico en el puente, ¿de acuerdo? Por eso que encontrábamos acá el surco bulbopontino. Ahora, la basilar que tenemos acá, entonces nace de ambas vertebrales, está ubicada en la cara anterior del bulbo, ¿cierto? Nace en la cara anterior del bulbo, prácticamente en el surco bulbopontino, y después asciende por la cara anterior del puente o protuberancia. Ella entrega varias ramas colaterales, siendo las pontinas, bueno, que ustedes ya vieron en los seminarios que se pueden subdividir. Tenemos las cerebelosas, de acuerdo, antero-inferior, que es la AICA, y tenemos hacia arriba
una cerebelosa. ¿Qué es cerebelosa? Vamos a encontrar arriba, ¿de acuerdo? La cerebelosa superior. Y finalmente su rama terminal es la cerebral posterior que irriga la cara posterior del telencéfalo. Entonces, en lesiones del sistema vértebro-basilar vamos a encontrar varias, principalmente cuáles, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad termolgésica del mismo lado, de acuerdo de la cara y contralateral al cuerpo, ataque de hemianopsia o ceguera cortical completa, pérdida del mismo lado del reflejo nauseoso, disfagia o disfonía, vértigo, nistagmo, náuseas, vómitos, síndrome de Horner del mismo lado del hemicuerpo afectado, ataxia del mismo lado del segmento afectado. Hay otros signos cerebelosos como hipotonía, por ejemplo, o puede haber en casos muy graves coma. ¿Qué sucede ahora con la cerebral prácticamente la anterior? Bueno, con respecto a la cerebral anterior, ¿de acuerdo? Esta es una arteria que nace de la carótida interna. ¿Por qué se caracteriza? ¿De acuerdo? Porque tiene un rol bien importante en cuanto a la irrigación del polo occipitotemporal, ¿de acuerdo? En la cara basal del telencéfalo. Y también contribuye también a irrigar parte de la cara medial, por ejemplo, como ella, ¿cierto? Como la arteria parito-occipital que circula por el mismo surco que nació de nuestra arteria prácticamente cerebral posterior. Entonces, entre los ACV, ¿cierto? Que se puedan dar y que afecten esta arteria, ¿qué se puede comprometer? Bueno, se puede producir hemianopsia homolateral contralateral, agnosia visual, claro, porque se ha afectado la corteza visual primaria, secundaria, y deterioro de la memoria. Bueno, aquí tenemos al sistema carotidio, lo que describíamos recién, ¿verdad? Con todas sus porciones, la cervical, la petrosa, la cavernosa y la cerebral, que son las porciones que ya tiene cuando ingresa al cráneo. Ahora, nos vamos a encontrar acá con ramas Q laterales de la carótida interna. Bueno, esto es la carótida interna, ya lo que vemos ahí. Y acá están sus ramas terminales, la cerebral media y la cerebral anterior. Y las ramas de ella son prácticamente estas, las arterias hipofisiarias que irrigan la hipófisis, la arteria oftálmica que irriga el globo ocular, muy importante la arteria oftálmica, y de cual también nace la arteria central de la retina. La arteria coroidia anterior, que contribuye a la formación del líquido cerebroespinal, y tenemos la arteria comunicante posterior, ¿de acuerdo? Que permite entablar la comunicación entre la cerebral posterior y la carótida interna. ¿Qué ocurre cuando hay lesión de esta arteria? ¿De acuerdo? Puede haber hemiparesia e hipoestesia contralateral, pérdida parcial o completa de la visión del mismo lado, claro, porque se ha afectado la corteza visual. Aquí tenemos el círculo arterial cerebral, de acuerdo con todas las estructuras que lo componen, la carótida interna, ¿cierto? Con sus dos arterias cerebrales anteriores y unidas por la comunicante anterior. Y tenemos de la región vertebrovascular a la arteria cerebral posterior, unidas por la comunicante posterior, que es una rama de la cerebral posterior. Entonces, de ahí formamos este polígono, que es el polígono de Willis, o círculo arterial cerebral. Mientras que con respecto a la arteria cerebral anterior, ¿qué nos vamos a destacar acá? Bueno, con esta arteria destacamos principalmente la distribución. Rodea la cara anterior, ¿de acuerdo? Del cuerpo calloso, rodeando el cuerpo calloso y formando la arteria prácticamente estriada medial, ¿de acuerdo? También va a dar origen a las arterias pericallosas, claro, porque rodea al cuerpo calloso y la callosa marginal, de acuerdo, que acompaña a la pericallosa.
Lesiones en esta región, ¿qué puede provocar? Puede provocar hemiparesia, hemipoestesia, ¿de acuerdo? Que afecten el mismo lado. Puede haber incapacidad para tomar correctamente, perdón, para identificar correctamente los objetos. Puede haber capacidad, ¿cierto?, reducida para poder reconocer personas o vincularse a otras personas, lo cual se genera como la apatía. Hay cambios de personalidad, porque recuerden que esta región está enfocada por ejemplo, en el polo frontal, que regula las emociones, la conducta, más que nada, ¿cierto? Regula el pensamiento, el juicio, la imaginación. La cerebral media, por lo tanto, igual, tiene una distribución lateral. Se distribuye lateral al cerebro para que abarque el lobo temporal, el insular y parte del occipital. Las principales ramas de ellas encontramos a las lentículos striadas, ¿ya? Lentículos striadas, que son ellas, que son arterias que irrigan los núcleos de la base y puedan contribuir a la formación de ciertos cuadros degenerativos o motores degenerativos. La cerebral media, ¿cierto? Tenemos acá su territorio de irrigación. Circula por el surco lateral del encéfalo, ¿cierto? Se distribuye por toda la cara lateral. Y eso, ¿cierto? Es importante porque esta arteria es una de las que más, por ejemplo, se lesiona y puede afectar a la cara lateral del telencéfalo, afectando la corteza motora primaria y sensitiva primaria. ¿Qué signos de lesión hay cuando ella falla? Hemiparesia o hemihipostesia contralateral, ¿de acuerdo? En el rostro principalmente, afasia, ¿de acuerdo? Si está afectado solamente el lado izquierdo, o anosognosia si está afectado el mismo lado derecho. Bueno, aquí tenemos la contribución de la irrigación hacia los núcleos de la base, ¿cierto? Que están irrigados principalmente por las cerebrales, pero que cerebrales, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar principalmente la arteria cerebral media y la anterior. Bueno, y aquí vemos el territorio de irrigación. Tenemos que la cerebral media abarca la cara lateral del telencéfalo y el lobo insular. La cerebral anterior, de acuerdo, abarca mucho de la cara medial del telencéfalo y además también parte del polo frontal. Y la cerebral posterior abarca la cara posterior del telencéfalo, ¿cierto? Incluyendo toda la región occipital. Ahora, ¿qué ocurre con el drenaje venoso? Bueno, el drenaje venoso del encéfalo va a estar dado por dos sistemas. Una vena anastomótica superficial que une las venas cerebrales superiores al seno sagital superior y tenemos una vena de anastomótica inferior, que es una vena, ¿de acuerdo?, que une a las venas cerebrales inferiores medias al seno recto y transverso y seno petroso inferior. Bueno, destacamos ahora a la arteria cerebral magna. La arteria cerebral magna es lo que vemos acá. Se forma por la anastomosis, ¿de acuerdo de quién? De la vena cerebral media, de la vena basal, ¿de acuerdo? Ella radica en el drenaje venoso de la base del encéfalo y el espesor del encéfalo cerebelo y tronco encefálico y drena hacia acá, que es el seno recto. Bueno, los senos venosos del encéfalo son prácticamente espacios revestidos por endotelio, que son estructuras que están ubicados entre la dura madre, entre la dependencia y la dura madre. Entonces, como dice el primer punto, se forman por el desdoblamiento de las hojas de la dura madre y drenan la sangre de las venas, ciertos cerebrales, y de la vena de la órbita. Los senos, ¿quiénes son? El seno sagital superior, ¿de acuerdo? Tenemos al seno sagital inferior, tenemos al seno recto, tenemos al seno occipital
de acuerdo que son los senos de la dura madre. Ahora, todos los senos recolectan la sangre venosa del encéfalo, pero después ellos drenan hacia los ángulos yugulo-subclavio, de acuerdo, o sea, perdón, ellos drenan de acuerdo a través de la vena yugular interna para que después salgan de esto y lleguen, cierto conjunto con la vena subclavia, lleguen a los troncos venosos brachiocefálicos. Aquí tenemos una vista superior de los senos del encéfalo, ¿ya? Destacamos al seno transverso, ¿cierto? Que luego continúa prácticamente con el seno sigmoideo para que después continúen y salgan del cráneo como vena yugular, ¿de acuerdo? Interna. Y tenemos los senos, de acuerdo, intercavernoso que podemos observar acá, que ellos se encargan de drenar la sangre de la glándula hipófisis y se une a ambos lados, ¿cierto?, para formar los senos cavernosos. Bueno, y hasta ahí prácticamente llegamos con la irrigación del telencéfalo.